Bienvenidos amigos y compañeros a la Casa del Pueblo Miraflores. Fraterno saludo a todos los que nos ven en Facebook y en YouTube. Hoy conmemoramos el natalicio del maestro Luis Alberto Sánchez, acontecido el 12 de octubre de 1900, hace 123 años, por lo que la Biblioteca del Pueblo de Miraflores, que lleva su nombre, realiza este homenaje. Saludamos la presencia de la mesa de nuestro querido amigo y compañero Hugo García Zaplatechi, filósofo y gran conocedor de la obra del maestro Luis Alberto, como ustedes saben perfectamente. Saludamos también a Maruja Valcárcel Acuña, poetisa y seguidora del gran maestro, del gran escritor. Poetisa, poeta, correcto. Saludamos también la presencia de Omar Bien, joven comunicador, responsable de la página Luis Alberto Sánchez, que cuenta con gran colección de videos y grabaciones y aportaciones que hace periódicamente en esta página. Y dentro del carácter oficial estamos a la espera de nuestra ceremonia. La asistencia del compañero Enrique Melgar, se disculpa la demora. Nos acompaña en la conducción el licenciado Luis Cabrera Barrón, director del programa Escribe, Publica y Preséntalo, que auspicia también la Biblioteca del Pueblo Luis Alberto Sánchez de Miraflores. Y dejamos la conducción a Lucho para continuar con este programa. Muchas gracias. No hay problema porque creo que el cable no llega. Pero bueno, yo creo que sí me pueden escuchar. Sí, jala. ¿Sí? Jala. No hay problema, porque al final voy a hablar poquito nomás. Solamente voy a presentar a nuestros invitados. Voy a presentar a los invitados porque ellos son los protagonistas de esta noche. Tienen mucho que explicarnos, mucho que contarnos. La obra del compañero Luis Alberto Sánchez es una obra bastante grande, amplia, o sea, es difícil poder hablar de una noche del compañero Luis Alberto Sánchez. Yo he leído creo que una o dos obras nada más, pero creo que son casi 100 por lo menos. Y los compañeros acá presentes son quienes mejor conocen, y nuestra invitada especial, la poeta Maruja Valcárcel, quienes conocen mejor la obra del compañero Luis Alberto Sánchez. Para nosotros aquí en la Casa del Pueblo siempre nos es grato hacer este tipo de actividades culturales, actividades que ayuden a reposicionar a nuestro partido en ese espectro cultural, en ese espacio, no solamente político, porque muchos desde afuera ven al APRA como un partido político, sí, y lo es, por supuesto, pero el APRA también tiene un bagaje cultural bastante amplio y estos últimos años ha sido poco difundido. Entonces la tarea que estamos haciendo es difundir eso justamente, ¿no? Hemos creado este programita que se llama Escribe, Publica y Preséntalo, tratando de incentivar a los compañeros a que escriban y hagan un libro también. Hicimos ya en julio de este año, el 27 y 28 de julio, la gran feria del libro Luis Alberto Sánchez, justamente. Y lo hicimos con la intención de dar a conocer una serie de compañeros que han escrito libros y que ha habido poca difusión, y hemos aprovechado en esos 2 días que han sido 2 jornadas completas. Nos sorprendió bastante que inicialmente con el compañero Lindo y con otros compañeros más estábamos tratando de llegar a 20 compañeros que hayan escrito libros. Yo creo que si llegamos a 20 está muy bueno. Caramba, sí, lo hubo. Y justamente pasamos nuestro récord, ¿no? De 20 libros pasamos a, perdón, de 20 expositores pasamos a 34 expositores, o sea, 34 compañeros que han escrito libros, y que al menos yo conocí a algunos de ellos, a unos 10 o 15, y había otros a los que no conocía, y recién tuve el honor de conocerlos en esas 2 fechas. Entonces es importante seguir difundiendo el tema de cultura, el tema de escribir, porque incluso en esas 2 ocasiones no es que hayan escrito sobre el APRA, podrían haber escrito sobre diversos temas: poesía, historia, biología, psicología, antropología, y llegaron compañeros, efectivamente. Un compañero que tenía un libro sobre psicología, varios compañeros, sí, eso sí, había varios que eran poetas, varios habían traído obras de poesía. Teníamos un compañero que escribió sobre historia universal, por ejemplo. Entonces eso indica de que los apristas no solamente tienen una vida partidaria, política activa, sino también han aportado y aportan a la academia.
Entonces, y eso es importante dar a conocer. Entonces, compañeros, nosotros vamos a seguir con este tipo de actividades. Quiero aprovechar más bien, ya que están ustedes aquí, el día martes vamos a tener una presentación a las 6:30 de la tarde. Viene un consultor político argentino, va a estar en Lima esta semana, y como aprovechando que está en Lima por estos días, entonces lo comprometí a que venga a la Casa del Pueblo, y él va a hacer una explicación sobre las propuestas presidenciales, porque ya en Argentina el próximo domingo son las elecciones, y que nos puede él dar un planteamiento de cómo están las propuestas culturales y sociales de los principales candidatos a la presidencia en Argentina. Eso es muy importante porque saben que Argentina es un país muy importante en Sudamérica, que muchas de las cosas que sucedan ahí o de la producción cultural que se ahí irradia a todo Sudamérica. Entonces, qué mejor que un especialista que el mismo Argentina que va a estar aquí. Entonces aprovecho en invitarlos para el día martes a las 6:30 aquí en esta misma aula magna de la Casa del Pueblo de Miraflores. Muchas gracias, compañeros, y ya yo hago la presentación ya del compañero Omar Villa, quien nos va a hablar sobre Luis Alberto Sánchez. Un fuerte aplauso para él. Algunas voces disidentes de la historia sostienen que el 12 de octubre no hay nada que celebrar. Y yo digo que sí, que hay mucho que celebrar. Nace Luis Alberto Sánchez, 12 de octubre, y con él nace quien creemos tuvo la pluma y el pensamiento preclaro de Indoamérica. De esta manera, compañero Fernando, compañero Hugo, Maruja, Luis, quedaba yo con una enorme responsabilidad de saber qué puedo decir, qué puedo compartir con quienes en esta noche puedan estar escuchando presencialmente o a través de los medios virtuales, porque compartiendo esta mesa con las personas, sobre todo, que tengo inmediatamente aquí a mi izquierda, quienes tomarán la palabra después de mí, quedaba sin mucha base. ¿Qué puedo decir yo que no vayan a decir ellos, mencionándolo o sin mencionar, pero con su experiencia y sobre todo con la capacidad disertiva de ambos? Quedé entonces confuso en esa cuestión. He llegado a la conclusión que creo que a medida que vaya avanzando en mi exposición, al menos mencionaré de manera anecdótica temas que podrían convertirse en tópicos muy profundos, y cada uno de ellos en una conferencia inmensa. Por ejemplo, pensaba en algún momento si hablar sobre la polémica sobre el indigenismo, año 27, con José Carlos Mariátegui. Pensaba si, por ejemplo, hablar sobre los incunables de Sánchez, me refiero a sus primeros libros, ¿verdad? Hablar sobre sus poetas de la colonia, hablar sobre Tras las huellas del Libertador, el elogio a Manuel González Prada, Ricardo Palma y Lima, y llegar, tal vez llegar hasta su Don Manuel, el segundo libro en honor a González Prada, para el cual va a tener 5, 6 o 7 libros en adelante, pero llegar hasta el Don Manuel, obviamente sin olvidarnos de su primer tomo de la literatura peruana, que tal vez es la obra cumbre en este tema, la literatura. Luego dije, no, creo que puedo también mencionar un dato súper específico, que si me permiten lo mantengo en suspenso unos breves minutos, porque a medida que desarrollo el tema que al final elegí, será mencionado. Decidí entonces, a razón de lo tengo que confesar, a razón de una conferencia brindada ya por el historiador y compañero Tito Livio Agüero Vidal, en el cual ha desarrollado y él ha interpretado cuáles han sido los momentos de producción literaria de Sánchez, para lo cual él propone lo siguiente, y él dice: hay 4 momentos de producción y de interpretación de la literatura peruana, latinoamericana y mundial en la obra de Sánchez. Ojo que también he mencionado producción, o sea, no solamente su trabajo intelectual sobre los fenómenos, sino su propia participación en ellos. Y Tito Livio dice lo siguiente: hay una primera fase como tal, fundacional, original, germinal,
que va desde años de adolescencia. Él cuenta casi desde el boletín escolar de la Recoleta, lo que quiere decir cuando Sánchez tenía 12 años, pero claro, tal vez ya es una exageración contar a ese niño ya como el intelectual que mañana sería, pero sí compromete esta primera fase de Sánchez, al menos desde el año 16, en el que empieza a escribir en la revista Lux, de esas tantas revistas de Lima, que por otra parte es una ciudad de abortos prematuros en cuanto a edición hebdomadaria de revistas, hasta básicamente la producción de su literatura peruana. Esa es la primera fase, la germinal. Y para Agüero Vidal empieza una segunda fase, que es la sanmarquina, llama él, la fase sanmarquina. Que entre fase y fase, dicho sea de paso, hay intervalos, porque no es que la fase sanmarquina empiece a raíz del primer tomo de la literatura peruana. Para él ya empezó mucho antes, en el conversatorio. Así que hay un gran intervalo entre el Sánchez germinal y el de la fase sanmarquina. Luego empieza para él el Sánchez de una literatura sociológica, que para él es el más interesante, así sostiene, es el de la mejor producción y que más o menos se extiende hasta los años 50. Y luego a partir de los 60 para Tito Livio empieza una fase culturalista, en donde Sánchez hace gala de su sabiduría, hace gala de su erudición, y bueno, y nos regala tantos libros, pero sosteniendo curiosamente la pluma. Esa misma, bueno, nunca nada es lo mismo en el transcurso del tiempo, pero básicamente la pluma con la cual desarrolló los poetas de la colonia lo podemos encontrar en su Legía del Dictador, desde sus últimas obras ya sobre los años 90. Sánchez parece ser, yo no tuve la inmensa dicha de coincidir con él en el tiempo, pero me parece que Sánchez estaba a gusto con su estilo. Lo que sí va a cambiar es obviamente la forma en que aborda los temas. No es el mismo el Sánchez de sus primeras obras, al Sánchez de los años 50, que al Sánchez de los años 70, 80, ¿verdad? Entonces, sobre esta propuesta de Agüero Vidal, yo me atrevo esta noche a hacer una propuesta de repartición del pensamiento de Sánchez, pero del pensamiento político. Y recalco lo político porque creo yo que la producción literaria va a reflejar cómo es que el pensamiento político de Sánchez fue también cambiando a través del tiempo. Y lo digo por segunda vez, político, porque Sánchez, si bien es cierto, no filósofo en estricto sensu, tampoco poeta o artista, pero todo eso era también. Era un todo mente, como se le dijo a Borges en algún momento. Se lo dice el periodista Joaquín Soler Serrano, español, a Borges. Es usted todo mente y un cuerpo frágil, le dice. Y justo conversábamos minutos atrás con García Salvatecci y le decía, claro, he ahí la diferencia con Sánchez, porque para muchos, sobre todo los que ya no coincidimos con él, encontramos tantas imágenes de Sánchez ya anciano, ya viejo, ya mayor, que pareciera que también es un cuerpo débil, como lo era Borges. Y en lo que sí coinciden es en el todo mente, pero no. Sánchez y García Salvatecci, así nos lo estaba refiriendo, no eran para nada un cuerpo débil, ni siquiera en su etapa octogenaria. Nos ha comentado de que hacía ejercicios, ¿verdad? Planchas en la pared, anécdotas interesantísimas que ya seguramente nos regalará también en breves minutos. Lo que sí hay fotos, y en esto sí no estoy siendo infidente, hay fotos de Luis Alberto, parece ser por las características físicas, ya también sobre los 80 años, subido en una bicicleta de sitio, ¿no? Ahí haciendo sus ejercicios. Así que este personaje, fuerte de cuerpo e inmensamente fuerte de mente, también ha pasado por etapas del pensamiento político. Para muchos, y creo que vamos a cerrar filas, que de manera categórica a partir del año 30 en adelante, o 31, perdón, él se sumará a las filas del APRA y evidentemente hasta el día de su fallecimiento permanecerá en esta agrupación, pero sin necesidad de cambiar ni de tener intención de cambiar un ápice de eso. Dentro de el propio pensamiento aprista hay etapas también en Sánchez, y me atrevo a decir que son las siguientes, que más o menos coinciden a nivel temporal con la propuesta de Agüero Vidal.
Y es que yo detecto un Sánchez que, a razón de que su generación tuvo que vivir el embate mediático de la Primera Guerra Mundial en su adolescencia, y que luego de la Primera Guerra Mundial tiene que soportar aquí este gobierno tan esperanzador en un inicio y tan duro en su desarrollo, que fue el leguismo, el segundo gobierno de Leguía, el oncenio, que hizo que Sánchez, por coincidencia, por tradición familiar, porque también lo repite mucho, estos son sus palabras, me parece que tenemos un Sánchez en los años 20, no doctrinariamente liberal, pero sí a través de la adhesión a las ideas republicanas, a las ideas de la lucha contra el autoritarismo, contra el dictador. Tenemos un Sánchez que podríamos catalogar de un liberal heterodoxo, pero un liberal, pienso yo. No hay necesidad de coincidir en esto, pero me parece que el Sánchez de los años 20 sostiene ideas liberales afincadas en los postulados más básicos: la igualdad ante la ley, ¿verdad? La propiedad, y claro, por una motivación de juventud y además de generación, un Sánchez que se va acercando muy poco a poco al antiimperialismo, aunque no sea un tema que él desarrolle todavía en los años 20, a un Sánchez que cree en la justicia social, pero tampoco es un tema que lo desarrolle doctrinariamente. Lo que sí, y acá viene tal vez la primera chispa genial de Sánchez en esta primera etapa, que es la que yo califico de liberal, es detectar el indigenismo, y por eso es que el año 27 se va a producir toda una polémica con Mariátegui, el indigenismo que ella va mostrando sus primeros estudios desde su tesis bachiller del año 20, no está comprendido del todo, no está comprendido al 100% aquí en el Perú. Se está utilizando un indigenismo, digamos, de importación a la europea, a través del mujiquismo ruso, ¿no? A través de los enclaves agrarios del mundo eslavo. Se está intentando copiar el indigenismo europeo, ruso, asiático o euroasiático, y se está intentando trasladar a nuestras comunidades indígenas también. Entonces él dice: no, cuidado, ese indigenismo no es el que estamos comprendiendo al 100%, no lo criticamos, pero tal vez no sea el indigenismo que merece nuestra tierra. He ahí que ya encontramos un Sánchez disidente. Esa es una característica marcada en él, y lo va a hacer incluso cuando ya forme parte de las filas del APRA. Pero estamos en su primera etapa, yo sé, me debo apurar. Entonces, el indigenismo, un tema que él sí va a tratar, y es por eso que cuando llega a la polémica con Mariátegui, él está sosteniendo la postura de que la literatura que va a construir la identidad nacional no es la indigenista, está en boga, se está peleando contra toda su generación. Él sostiene que es la literatura, y en todo caso es la producción artística que represente al mestizaje, al cholo, lo que va a traer una cuota adicional de identidad a este país, que por lo demás estamos en los años inmediatamente posteriores al centenario. Todos estos temas calan profundamente en la juventud y en la sociedad en general. Pero esta primera etapa, que se ve coronada desde mi perspectiva con su primer tomo de la literatura peruana, con su Don Manuel, y tal vez, repito, hay intervalos, tal vez con su América, novela sin novelistas del año 32, para mí llega también a su fin, y encontramos un Sánchez ya inscrito en el APRA, por lo tanto muy cerca a ideas socialistas, digamos socialistas indoamericanas, socialistas de interpretación autóctona, aprista, en otras palabras, para ese momento. El APRA era un partido completamente en el espectro izquierdo del tablero, y de esta manera encontramos a un Sánchez que yo califico, sin ánimo de encender debate con la palabra, pero encuentro un Sánchez marxista en el sentido puro de la palabra, tal cual el propio Víctor Raúl lo sostenía. Es decir, el marxista puro tendrá que superar el marxismo del siglo XIX. Ese tipo de marxista reinterpretativo, relativista en tanto el estudio de los fenómenos, este Sánchez marxista es el de, por ejemplo, el Anti-Rodó, ¿no? En donde está negando
al maestro de la generación anterior latinoamericana. Es el Sánchez de, por ejemplo, un folleto, Aprismo y Religión, es el Sánchez de Aprismo y Determinismo, es el Sánchez de Vida y Pasión de Cultura en América, o perdón, Vida, Pasión y Muerte, me parece, de la cultura en América. Es el Sánchez de Balance y Liquidación del 900, que por otra parte, permítanme que yo mismo me voy tropezando cuando hablo a veces, pero permítanme también remarcar que Sánchez es autor no solo del contenido de sus libros, sino que algunos títulos son realmente hermosos de sus obras. Esto de América, novelas sin novelistas, solo el título merece un análisis profundo, y obviamente la obra con mayor razón, pero Balance y Liquidación del 900 hace referencia al examen realmente inquisitorial que realiza él de la generación anterior, la de Ribagüero, ¿verdad? Que por lo demás era su maestro, pero lo está liquidando, está poniendo un fin al pensamiento de la generación anterior. Claro, es un Sánchez que ha empezado a escribir esta obra con 37, 38 años y la está publicando con 39, 40, aún joven. Luego él mismo se va a moderar, pero este es el Sánchez que yo califico de marxista. Repito la calidad de marxista, ¿no? Pero marxista al fin y al cabo. Por suerte, y he ahí, creo yo, la genialidad literaria de Sánchez, tiene un filtro, él, desde el inicio de su obra hasta el final, hasta llegado el año 93, que escribirá. Y son sus biografías noveladas, que creo yo es el gran reposo de su alma. Él podrá pasar por la fase que yo califico de liberal, que yo califico de marxista, y las dos posteriores, que en pocos minutos desarrollaré, no se preocupen, pero siempre está descargando su pluma y está descargando todo su bagaje literario a través de la biografía novelada. Y qué bueno, porque le ha quedado obras, por ejemplo, en esta fase que yo califico de marxista, pero le ha quedado obras como La Perricholi, obra sobre la cual se ha basado todas las producciones de teatro, de cine y audiovisuales, llámese documental o novela, que se han transmitido por Televisión Nacional. Todas, en los créditos, si ustedes buscan, todas tienen a Luis Alberto Sánchez como fuente, porque hasta Luis Alberto Sánchez nadie había hecho una biografía novelada de este personaje. Es más, podríamos decir que nadie se había interesado en una biografía seria de la Perricholi. Pero además, la novela, de tal manera que es un elixir ir leyendo las páginas de sus biografías noveladas. Pero no queda ahí, porque como la vida me ha llevado a mí también ser docente de aula y enseñar historia, la verdad es que si La Perricholi, el libro La Perricholi, es un deleite, para mí ha sido mucho más todavía la lectura de Inca Garcilaso de la Vega, primer criollo. Ese libro, que es del año, me parece está listo ya en imprenta 38, pero se publica 39, cuando Sánchez es el director de Silla, allá una de las más altas editoriales de Chile. Es un libro que si Sánchez, supongamos, voy a decir una cosa catastrófica, si Sánchez hubiera muerto en el año 40, ya con la producción hecha hasta ahí, hasta Inca Garcilaso de la Vega, primer criollo, hubiera merecido todo el respeto intelectual histórico que tiene, porque de verdad que es una obra maestra, es digna de llamarse así, obra maestra, una biografía novelada de excelencia. Llegamos a la tercera etapa, es la que yo califico como el Sánchez estrictamente demócrata social. Recuerden que estoy analizando su pensamiento político, por más que estoy haciendo referencia a sus obras. Es el demócrata social que empieza a moderarse, empieza a comprender que los cambios de verdad no vienen a través de una revolución, menos todavía inmediata, sino una reforma o varias reformas que duran en el tiempo, nos guste o no. Ni la educación, ni la producción agraria, ni el manejo de la economía en sí tendrán cambios inmediatos. Tendrá que hacerse el sacrificio de 1, 2, quizás 3 generaciones para que los cambios sean verdaderos. Claro que eso en política desespera, ¿no? Porque cada 5 años hay que consultar cositas al pueblo. Pero si uno, digamos, pone las canas en remojo, se da cuenta que los cambios profundos provienen de reformas. No en vano, las reformas borbónicas del siglo XVIII no se produjeron en 2 ni 3 años, se produjeron durante todo el siglo XVIII. Todo el siglo XVIII. Y si no hubiese aparecido como una estrella fugaz, o casi diríamos mejor como un meteorito, el personaje de Napoleón Bonaparte, que puso de cabeza a España, tal vez las reformas borbónicas se hubieran extendido durante el siglo XIX y América hubiera quedado tan contenta con España.
porque recuerden que hasta el año 1810 ciudades como México o como Lima eran más españolas, me refiero en espíritu, que Segovia no sé, o Extremadura o Madrid. Así que, repito, los cambios verdaderos, los que producen conexión con la realidad misma, vienen a través de reformas, pero reformas profundas que toman tiempo. Bueno, este Sánchez demócrata social, que más o menos coincide temporalmente con el Sánchez sociológico, de la literatura sociológica, según Agüero Vidal, es el Sánchez, pues, de obras como Historia General de América, fundamentos de la Historia, el Sánchez de escritores, Literatura Comparada de América, es el Sánchez de Perú, que es otro de los títulos que me fascinan, Perú, retrato de un país adolescente, ¿verdad? Es ese Sánchez preclaro, que me parece que ya con sus 40 y tantos, 50 y tantos, es un sabio que le está hablando principalmente a América, pero le está hablando al mundo a través de sus obras. ¿Existe América Latina? Es otro de los títulos, año 45, terminada la Segunda Guerra Mundial, y que, dicho sea paso, le va a servir como conexión para que él forme parte de uno de los comités de la ONU, que va a ir a representar una delegación peruana, va a estar dirigida por él y va a representar al Perú en Francia. Entonces, este Sánchez, repito, es el que empieza a aclimatar sus ideas, a reformarlas. Este libro, Balance y Liquidación del 900, que tendrá una segunda, no sé si llamarla edición, pero en todo caso una interpretación todavía dura, llamada No tuvimos maestros. Sin embargo, con el tiempo irá también menguando en cuanto a sus sentencias literarias y generacionales. Este Sánchez de la tercera etapa, que es el Sánchez socialdemócrata en su esencia, hay un año clave, hay un año que a mí me gustaría que, si hay la oportunidad en otra ocasión, de desarrollar, el año 42. El año 42 es el año de, por ejemplo, un libro como, y acá también va otro título, un libro como Flora Tristán, Una mujer sola contra el mundo. Qué hermoso título, creo yo. Entonces, y no solamente hermoso, sino que sincero, porque ciertamente eso fue Flora Tristán, una mujer sola contra todo un orden social de la época, y no solamente los monstruos, digamos, sociales, sino el monstruo estaba en casa, ¿verdad? Contra su propio marido, contra las vicisitudes del momento. En fin, creo que no hay título más justo para una mujer tan justa como Flora Tristán. Pero es el Sánchez también de otro libro, del mismo año, llamado El pueblo en la Revolución Americana, editorial Americale, Argentina. Pero es el Sánchez también, el mismo año, de un libro llamado Un sudamericano en Norteamérica, ellos y nosotros. Entonces, yo no sé, este tipo, no solamente el tiempo ya, que creo que eso todos nos hemos preguntado, ¿de dónde sacaba tiempo? Pero ya, dejando el margen esa pregunta, sino que cómo el cerebro le daba para escribir estos tres, porque son tres temas que solamente un erudito y un sabio y alguien a su nivel puede tratar en un año. Está tocando tres temas totalmente distintos, un tema histórico, una autobiografía novelada, para variar, y bueno, en todo caso para no variar felizmente, y está hablando también de un reportaje de su primera visita a Norteamérica en pleno estallido de la incursión de Norteamérica en la Segunda Guerra Mundial. Para apurar, este Sánchez llega a una cuarta etapa, que en esta sí se parece mucho y casi doy la mano completamente a Tito Livio Agüero Vidal, porque es una fase culturalista, en efecto, en donde Sánchez ya lo único que hace es prácticamente estar sobre todo en un Olimpo intelectual, es respetado hasta por sus enemigos. Claro que los primeros años del velasquismo todavía le jugó un poco ingrato, ¿no? Fue bastante ingrato ese régimen. Pero me parece también que los últimos años del velasquismo ya también lo deja un poco tranquilo. Recuerden que en la colección, del cual he perdido el nombre, pero esos libros azulitos del año 74, creo, están incluyendo uno de los libros de Sánchez, que es El Perú, retrato de un país adolescente. Es el propio régimen. Es el propio régimen, el compañero me pide que me apure. Es el propio régimen el que está promoviendo esta producción editorial. Entonces, este Sánchez, culturalista en efecto, este Sánchez está sobre todo, simplemente, yo jugando con las palabras, básicamente, le llamo el Sánchez libre pensador, en donde ya él solamente necesitaba hablar, escribir, para ser aceptado ya por la sociedad. Que tal vez su última batalla de resistencia, y con esto termino, es el año 76, cuando el INC, y no sé si con este nombre, perdónenme exactamente, INC, le pelea
el Premio Nacional de Literatura de ese año. Pero no esperaba, y miren que ya no está Velasco, miren que ya es Morales Bermúdez, pero todavía la escuela, la academia había sido tomada ya por personas nada simpatizantes del APRA. Sin embargo, no intuyeron la respuesta de la sociedad a favor de Sánchez, porque van a salir en primera fila todos sus alumnos de los años 20, Estuardo Núñez, Martín Arán, van a salir a defender ese premio para Sánchez. Y luego hay segundas y terceras y cuartas filas, uno de tantos es Mario Vargas Llosa, están exigiendo que se le dé el premio a Sánchez. Terminaré diciendo que había guardado una anécdota que me gustaría desarrollarlo ya en otro momento como parte de una conferencia, y es que en el año 50, en ese intervalo de Sánchez, que yo califico de demócrata social, y de Sánchez olímpico, es de la última etapa, García Márquez, que todavía era un periodista muy activo en el año 50, ya había empezado a producir sus primeras obras, pero todavía faltaba 17, 18 años para 100 años de soledad, pero ya era un periodista de raza en Colombia. Está proponiendo en el diario Página 12, está proponiendo que Sánchez sea postulado al premio Nobel. Y ese material, esa columna, la hemos rescatado y es uno de los tantos posts que hemos compartido en la página La Vida del Siglo, del cual he tomado yo el atrevimiento de coger el nombre y así difundir la obra de Sánchez. Claro, si ustedes ponen Luis Alberto Sánchez, también van a encontrar la página, pero si se dan cuenta, el nombre de verdad de la página, ahí van a encontrar que dice @La Vida del Siglo. Es un tributo al libro que editó nuestro compañero García Salvatecci, que lo editó en el año 89, me parece, ¿verdad? En Ayacucho, Venezuela, ¿no? En la editorial Ayacucho, Venezuela. Sí. Y por otra parte, pues es esa labor incansable que debemos tener para que Sánchez sea cada día más, no conocido, sino reconocido. Porque Sánchez conocido fue para quienes gozaron de él, pero para mi generación y para las que ya están viniendo después y están en las aulas a quienes yo enseño, yo digo Luis Alberto Sánchez y le digo algo: si decir Basadre ya no suena a nada en un aula común y corriente de secundaria, si decir Porras Barrenechea no suena a nada, créanme, y aunque sea doloroso, pero decir Luis Alberto Sánchez menos aún. Y la pregunta es, ¿pero cómo? Si es tan fácil revertir eso, pero claro, tan fácil siempre y cuando le pongamos mucho empuje y sobre todo utilicemos ya las armas virtuales, los medios modernos de comunicación, entre ellos las redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias Omar por tu brillante explicación. Has hecho un rápido resumen de la vida de Sánchez, dividido en varias etapas. Eso es bastante complejo porque hay que haber leído bastante sobre Luis Alberto, sobre este tipo de libros, y has podido hacer una clasificación de sus etapas y cambios de pensamiento. Y eso es muy loable. Yo pido un fuerte aplauso nuevamente para el compañero Mario. También tenemos la presencia, acaba de llegar nuestro compañero secretario de la organización del Partido Amplista, el compañero Enrique Melgar, para permitir Bien, bueno, continuamos con esta noche de homenaje al compañero Luis Alberto Sánchez, y tenemos las palabras y también los aportes de conocimientos de la poeta Maruja Valcárcel, que nos acompaña esta noche, y no es primera vez, viene bastante seguido, ya está fichada, inclusive ya está próxima a inscribirse a nuestro partido. Un fuerte aplauso para ella. Buenas noches. Bueno, si hubiera alguien que quisiera preguntarme sobre, no que estoy haciendo aquí, sino cómo así entro al mundo de Sánchez, de Luis Alberto Sánchez, es por un libro. Eso que a veces tiene uno en la biblioteca y no los ha leído. Un libro viejo, antiguo, que olía muy bien. Porque esos libros, cuando están escritos y dicen ciertas cosas, tienen un olor especial. Y fue don Manuel
Cuando yo leí Don Manuel, mejor dicho, empezaba a leerlo, ese es Luis Alberto Sánchez, y yo estaba y estoy en la búsqueda de todo el conocimiento que se pueda beber de González Prada. Él estaba escribiendo Don Manuel de Manuel González Prada, y era esto a lo que ustedes referido, estas biografías históricas, pero como una suerte de Balzac moderno. Él lo que hacía era, en esta biografía retrataba toda la sociedad de esa época, comparada, viendo cada uno de los personajes, cada uno de los perfiles de los personajes, donde uno podía saber qué estaba pasando en ese momento de Don Manuel González Prada. Me causó realmente una suerte de terremoto emocional, sensorial, y la palabra que yo usé, porque llamé inmediatamente a Hugo, que Hugo sabe todo, entonces yo llamé a Hugo y le dije, escúchame, como si él no hubiera leído a Sánchez, ni hubiera conocido, ni fuera su discípulo predilecto. Le digo, acabo de abrir las páginas de un libro sensacional, es una delicia leerlo, era como para saborear cada página, el manejo del idioma, porque si bien el castellano más o menos que lo manejamos, el manejo que él tenía era, no diría de una pulcritud solamente, sino de una belleza en cada palabra, cómo la usaba Sánchez. Yo descubro a Sánchez buscando a González Prada. Yo no había leído nada del Sánchez intelectual, lo conocía como lo conocía muchísima gente, como un político sagaz, inteligente, intelectual y todo, pero la parte intelectual sola, al escritor, no la conocía. Esto fue un descubrimiento para mí de tal magnitud que lo primero que hice, lo repito, fue llamarte a ti. No pude soltar el libro, es uno de esos pocos libros que uno los tiene que terminar. Era gordo, así, con letra muy chiquitita, pero me lo leí todo y lo tengo ahí ya en la mesa de noche, porque a veces provoca abrir unas páginas en cualquier sitio y tienes un pedazo de la historia del Perú, de la época que él vivió, a través de las lecturas que él tenía de González Prada, porque él lo conoció. A mí lo que me queda de todo esto, de que finalmente se hayan decidido, qué bueno por ustedes, ponerle el nombre de la biblioteca, porque a Sánchez hay que capturarlo de los salones de las gentes que son muy cultas o políticas, y tienen que difundirse la obra de este hombre. Todos los libros que has mencionado tú, todos esos títulos, por supuesto no me los puedo leer todos, pero hay algunos que ya me quedan. Lo que él habla del indigenismo, yo amo el campo, pienso que a través del campo, de la agroindustria, la agroalimentación, el campesino, finalmente es que nosotros podemos llegar a un desarrollo sostenido. Yo he escrito de eso mucho, tú lo sabes, si este hombre se fijó en eso es porque él miraba todo. Él tenía una mirada cosmogónica, este Balzac moderno, porque no encuentro otra manera de llamarlo, este pensador, libre pensador, que es como se tiene que ser. Cuando se piensa, se tiene que ser libre. No puede. Marxista, yo no diría que él fue un marxista, porque si era un libre pensador no podía estar atado al pensamiento de otro. Tenemos que discutir eso. Pero él era un libre pensador, era un hombre que estaba mirando para todos lados todo el tiempo y de manera simultánea, un hombre de esa cultura. Tendría que leer, que también se lo digo a Hugo siempre, a este inmenso, enorme libre pensador. Tendrían que leerlo por lo menos alguna vez en su vida los estudiantes, aunque fueran los de último año de colegio. Y sí tendría que leerse en las universidades, tendría que haber conversatorios, porque no se tiene que ser aprista para leer a Sánchez.
Yo no soy aprista, pero estoy muy cerca de lo que significa el APRA. Pues sé todo lo que han hecho, sé de dónde vienen, de dónde fueron las raíces, y quizás sea, no creo que me equivoque, el único partido que ha tenido pensadores de esas tallas. Hay el de la Torre, él y tantos otros. Sánchez. El nombre va a ir creciendo. Y es un partido que, en verdad, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de hacer que de nuevo recoja sus raíces, se las ponga en los hombros y se eche a andar. Como decía Vallejo. Gracias. Gracias, Maruja, gracias por tus aportes siempre, por visitarnos. A veces algunos dicen ser apristas y no se comportan como tal. Maruja reconoce que no es aprista porque no está afiliada, pero sí tiene ese conocimiento y esa gana de serlo. Y ese aporte que tú haces, brindando sus conocimientos, no esta noche, sino en muchas noches que has venido, pertenece a una máxima aprista que tenemos siempre, que es la máxima educativa, ¿no? Si sabes poco, aprende, y si sabes mucho, enseña. Y ese es el aporte que tú siempre nos das, Maruja. Muchas gracias por eso. Un fuerte aplauso. Gracias a ustedes. Y tenemos ahora la presentación de nuestro compañero Hugo García Salvatechi, quien conoce muchísimo también sobre Luis Alberto Sánchez y quien esta noche seguramente nos va a ilustrar con más información y más conocimientos sobre el gran maestro y compañero Luis Alberto Sánchez. Entonces yo le dejo ya en el uso de la palabra a nuestro compañero Hugo García Salvatechi, para quien pido también un fuerte aplauso. Muchas gracias, compañero. Agradezco la invitación, siempre tan cordial, que me hace nuestra casa del pueblo de Miraflores. Hace 43 años, en 1980, Luis Alberto Sánchez cumplía 80 años y se le hizo un gran homenaje en el Country Club. En ese momento, las mayores autoridades académicas del país, los grandes líderes históricos del partido, pugnaban para dar el discurso por esos 80 años. Incluso el mismo Jorge Basadre hizo conocer que estaba dispuesto a dar el discurso siempre y cuando se le pidiese. Luis Alberto sorprendió a antiguos y troyanos y pidió que el discurso lo dé un joven de 30 y tantos años, que soy yo. Desde esa época hasta la actualidad he hablado mucho de Luis Alberto Sánchez. Publiqué en la editorial Ayacucho Luis Alberto Sánchez, la vida del siglo. Entonces es un tema que lo he tratado mucho en cerca ya de 50 años. Pero hoy día quiero hacer una excepción. No quiero hablar ni de su obra, ni de su trayectoria, sino simple y llanamente del hombre. Recuerdo en una oportunidad que conversamos con Luis Alberto Sánchez, dicho sea de paso, casi siempre coincidíamos en todo. Hablábamos del gran daño que se le hace al cristianismo, al catolicismo, cuando se presenta en la vida de los santos. El santo es aquel a quien se le apareció la Virgen cuando tenía 3 años de edad, que Cristo la acompañaba cuando tenía 5, 6 o 7 años de edad. ¿Y cuál era la consecuencia lógica? Ninguno de nosotros, seres humanos, hemos tenido esa posibilidad, por lo tanto todos estamos excluidos de la santidad, que para la Iglesia es el objetivo de todo cristiano, y tenemos que conformarnos con nuestra situación de pecadores. Decíamos que para la Iglesia católica sería un gran bien si se presentase a los santos en su dimensión humana, personas de carne y hueso
que sufrieron tentaciones, que tuvieron muchas dificultades, que tuvieron caídas, pero que supieron levantarse. Igual sucede con nuestros grandes hombres, con los ejemplos que tomamos en nuestra vida política, partidaria, académica. Hay veces tendemos un poco a endiosarnos y separarnos de su condición humana, y habría que presentarnos en su condición humana para mostrar que, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez no fue un gigante de las letras, no fue un escritor sumamente pulido, que estudiaba, ¿no?, y analizaba palabra por palabra, comas y puntos, sino que fue efectivamente un gran hombre. Tuve yo durante unos días muchas dudas sobre ese punto. Creo que pocas personas que yo he conocido han cuidado más su vida interior que Luis Alberto Sánchez. Su vida interior, su alma, su interioridad, la puso bajo 7 llaves. Y hablar, por lo tanto, de su vida al inicio me produjo cierto escrúpulo y la tentación de no hacerlo. Si mi gran maestro, mi primer gran maestro en el seminario, el padre Fanello, me enseñó que para estudiar a un autor tenía que hacerme ese autor. Me decía: cuando estudies a Platón, tienes que hacerte Platón, y cuando estudies a Lutero, tienes que hacerte Lutero. Luis Alberto me dio una lección más allá. Me dijo que podemos hablar con nuestros muertos, no con figuras esotéricas, sino que cada uno de ellos lo tenemos y continúan vivos en nuestro corazón. Los hemos conocido, sabemos cómo piensan, sabemos la lógica de su pensamiento, y por lo tanto podemos entablar esta conversación con nuestros muertos. Y traté de hablar con Luis Alberto para ver si me autorizaba o no hablar sobre su vida ya personal. Y creo que la respuesta fue afirmativa. Yo recién lo conocí a Luis Alberto Sánchez en 1968. Lo conocí tardíamente. Él estudió toda su primaria y toda su secundaria en el colegio La Recoleta, y tuvo como compañero no solo de promoción, sino de carpeta a mi tío David Ambrosini Salvatecci, uno de los fundadores del Círculo Esportivo Italiano. Y a través de mi tío David, Luis Alberto conoció a mis abuelos maternos. Mi abuelo, italiano, era un decidido seguidor de González Prada. Incluso su tío, don Licerio Tázara, a quien le dio tribuna a González Prada, le pidió a mi abuelo, siendo muy joven, que tuviese a su cargo la organización logística cuando González Prada pronunció su famoso discurso el 1 de mayo de 1905, el intelectual y el obrero, con el que se inicia prácticamente el movimiento anarcosindicalista acá en el Perú. Y mi abuelo era sumamente seguidor de González Prada, que era amigo de Alfredo González Prada, y todo esto lo vinculó mucho a Luis Alberto, quien presentó, eso sí, ahí en la torre a mis abuelos, ¿no?, que recién lo conocen por Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto fue maestro de mi madre y de mis tías. Incluso siempre tuvo cierto remordimiento porque él organizó una especie de, con los colegiales apristas, ¿no?, de correo, de llevar las cartas de un lado al otro. Y la primera oportunidad que la cogieron a mi madre cuando tenía 14 años, la pusieron interna en un colegio de monjas durante 15 días. Pero en la segunda oportunidad, cuando ya había cumplido 16, pero no tenía todavía 17 años de edad, simplemente la pusieron en la cárcel. Y estuvo 2 meses presa, a Dios gracias, compartiendo la misma celda con quien había sido su profesora de literatura en el colegio,
Magda Portano. Pues, había una vinculación muy estrecha. Sin embargo, cuando yo era niño, donde conocí a muchos de nuestras figuras tutelares del aprismo, conocí, por ejemplo, a Ramiro Prealé, que estuvo algunos días incluso escondido en la casa de mis padres. Tengo el honor de poder decir que yo de 3 o 4 años me he quedado dormido en las faldas de Ramiro mientras él me hablaba de la mitología griega. Conocí a Armando Villanueva, además muy amigo de mi madre de la infancia, a quien durante mucho tiempo lo llamaba yo como tío, pero a Luis Alberto no lo conocí, porque cuando yo era niño, él estaba en el destierro, y cuando regresó al Perú, yo estaba en el seminario salesiano. Entonces, recién lo conocí en una entrevista, que fue, diríamos, el inicio de toda nuestra amistad, que se efectuó, la memoria me está fallando un poco, a fines de febrero o inicios de marzo del año 68. Yo me había retirado del seminario salesiano, donde estuve 14 años recibiendo una formación muy sólida, pero también muy rígida. Yo diría demasiado rígida. Fui educado con un sistema netamente medieval o escolástico. Había ya preparado mis tesis sobre González Prada, porque siempre yo he preparado las cosas con anterioridad, teniendo como asesor hasta ese momento, ya había fallecido en diciembre de 1966 Víctor Andrés Belaunte. Él me asesoró en mi tesis de educación, formación de la peruanidad y en mis investigaciones iniciales de González Prada. Habíamos quedado con el doctor Belaunte, que iba a presentar mi tesis de bachillerato sobre el análisis crítico del pensamiento religioso de González Prada, donde traté de demostrar que todas las grandes críticas que hizo don Manuel al cristianismo y al catolicismo coinciden plenamente con la autocrítica que se hizo la misma Iglesia al discutir el documento de la Iglesia en el mundo actual en el Concilio Vaticano II. Y en mi tesis del doctoral iba a ser sobre González Prada, el creador de la peruanidad. Ya tenía casi mi tesis terminada y le dije a mi mamá para que hable con Luis Alberto Sánchez para señalarle lo que estaba escribiendo, me asesoré, tenía una conversación con él. Incluso mi mamá habló con Armando Villanueva y enseguida me recibió Luis Alberto. Fui un poco asustado porque efectivamente el tío Armando, como yo le decía en ese momento, me asustó un poco. Dijo: ten cuidado, Luis Alberto Sánchez es muy fuerte, prácticamente corta las conversaciones, ¿no? Y tú, como todos los intelectuales, aunque seas todavía una promesa, es un poco alzadito intelectualmente, y Sánchez está especializado en poner en su sitio a todas las personas. Y fui con ese susto a verlo a Luis Alberto Sánchez. Y yo llego, me hago anunciar, salía yo de estaba muy cerca de su oficina, de la Biblioteca Nacional, que estaba en Abancay, ¿no? Y estaba bastante después, porque era todavía verano, hacía calor, y llego y las secretarias me empiezan a mirar de arriba abajo, y hablan con Luis Alberto. Vuelven a salir, me vuelve a insistir la secretaria: disculpe, jovencito, ¿usted es Hugo García Salvatierra? Sí, el que está haciendo tesis sobre González Prada. Entonces salió recién Luis Alberto Sánchez. Y yo le digo: sí, soy Hugo García. Pero entonces Hugo García Salvatierra, y le digo: sí, soy hijo de Victoria, soy nieto. Y antes que yo respondiese, continuase, me dijo: nieto de Pipo y de Rosa, mis abuelos. Y me dijo algo que me tranquilizó un poco, porque ya no era efectivamente el otro. Dijo: todas las gringas Salvatierra, cada cual más hermosa, pero ninguna como su madre. Su abuela es una de las mujeres más hermosas que he visto en mi vida. Ese comentario no me halagó,
en lo que se refiere al piropo, por así decirlo, que lanzaba mi abuela muerta. Yo no la llegué a conocer, sino porque dije, no, estoy frente a un ser humano. Ese temor que tenía, ahí se desvaneció. Dijo, en primer lugar, tengo la impresión que usted tiene más edad de la que aparenta. Porque efectivamente yo, además de ser muy joven, como era delgado, me cobraban pasaje escolar. Efectivamente parecía un colegial todavía adolescente. Le dije, sí. Dijo, ¿y a qué se está dedicando en ese momento? Le digo, fíjese, acabo de salir del seminario, eso me lo han dicho. Apenas salí, menos mal al día siguiente pasé por una academia de preparación a la universidad que necesitaba urgente un profesor de matemáticas y empecé a enseñar matemáticas y ahora en abril voy a trabajar. He ganado 2 concursos, uno de ellos la normal superior de Monterrey, donde voy a enseñar geometría analítica, cálculo infinitesimal y álgebra superior. Y al mismo tiempo he ganado también la de matemáticas de la Universidad de San Martín de Porres, que todavía era muy chica, funcionaba en el convento de Santo Domingo, solamente en una facultad, estaba en la Alquía Tanga. Y le dije a la Universidad Católica, donde he ingresado para convalidar mis estudios y sacar el doctorado, ya me ha nombrado también como el jefe de prácticas, que voy a empezar también como jefe de prácticas en el Católico. Muy bien. Y le hablo de mi tesis de González Prada, y me dijo algo que pone en evidencia su calidad humana, su nivel de gran maestro. Me dijo, fíjate, Hugo, todo lo que se escribió sobre González Prada hasta 1922, en que publicó su tesis Elogio de don Manuel González Prada, fue un cálculo, una repetición, comentarios de lo que dijo Ventura García Calderón. Todo lo que se ha escrito de González Prada desde 1922 a la fecha es comentario, es repetición, es análisis de lo que yo dije sobre González Prada. Yo te asesoro si me prometes algo. Dije, sí, maestro, que a partir de tus tesis, el nuevo punto de referencia de González Prada vas a ser tú. Esa es la calidad humana que tenía. Yo salí muy tranquilo y se iba a terminar la reunión, pero a Dios gracias hubo una pregunta de Luis Alberto que hizo que me quede 3 horas, y es donde se inició esa gran comunión espiritual que es público que tuve con Luis Alberto Sánchez. Una comunión espiritual un poco extraña para muchos, de un gran maestro ya consagrado con un joven que podía ser su nieto, y que empezamos a tener esa comunión. ¿Qué parte de una pregunta? Ya cuando me estaba despidiendo de él, me dice una pregunta: ¿cuál es el verso que más le ha traído de González Prada? Dijo, seguramente será su Oda al Amor, donde dice, si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Yo le dije, no, maestro, hay algo, un poema que no es muy comentado, pero es el que me atrapó enormemente. Dijo, ¿cuál es? Es ese poema en que González Prada dice, ¿quién vio jamás en mis ojos húmedas sombras de llanto? Yo soy un cofre sellado, más allá del epidermis, yo no sufro los contactos. Luis Alberto me dijo, ese es uno de los poemas que yo más admiro, y por eso precisamente hablo poco de él, porque está muy dentro de mí, y a raíz de él, para hacer un interrogatorio, la vida, basando sobre este tema fundamental, la interioridad. Me dijo, pero eso cuando lo leí, le dije, lo he leído relativamente hace poco, ya cuando estaba y antes hubo algo sobre el tema. Le dije, fíjese, sí, estando yo en primero de secundaria, y le decía, mi educación ha sido realmente propia, ¿no? De la escolástica medieval, nos obligaban a aprender de memoria los poemas. Ya desde primero de media empezamos a traducir a latín. El primer autor que tradujera latín era
a César de Verum Gallicum y Soleán una página del libro que estábamos traduciendo en latín de memoria de un día para otro, todos los días. Es una formación sumamente exigente. Estando en primero de media, nos presentamos para aprender de memoria un poema del Divino Impaciente, una de las grandes obras sobre San Francisco Javier. Y cuando San Ignacio le dice a Javier: yo te bendigo, Javier, que Dios bendiga tus hechos. A grandes empresas vas y no hay peligro más cierto que este, que arrebatado por el afán del suceso, se te derrame por fuera lo que debes llevar dentro. La vida interior importa. Y Sánchez me dijo: eso es lo importante, la vida interior. Y empezamos a hablar y me dijo: ¿y cuál fue, cómo fue evolucionando esto? Ya posteriormente me impactó mucho cuando empecé a estudiar a San Agustín. San Agustín había tenido la gran influencia, había sufrido la gran influencia del pensamiento tanto de Platón como de Plotino. Platón en alguna oportunidad dijo: ¿qué cosa es la filosofía? Es un diálogo consigo mismo. El filósofo es aquel que puede dialogar consigo mismo. Y todo eso influyó mucho, dije. Y la primera lectura que siempre hago, un poco, diríamos, a la ligera, a ver qué cosa, me salió una frase, un pensamiento de San Agustín que me impactó enormemente. Cuando San Agustín dice: noli ide fogas, in te ixum redin, in interiore homine habitat ventas, e situam natura mutabile in veneris, trascende a te ixum. Y dice: no salgas de ti, no quieras salir de ti, que solo en el interior del hombre habita la verdad. Y cuando descubras que tu naturaleza es contingente, que es pequeña cosa, recién trasciende, porque recién en ese momento podrás encontrar a Dios. Ese pensamiento agustiniano marcó mucho. Después leí, ya en español, disculpen, yo recuerdo las cosas que he leído en el idioma que los he leído, me cuesta inicialmente traducir, ¿no? Pero eso sí estaba en español cuando San Agustín dice: tarde te he amado, refiriéndose a Dios, ¿no? Antigua y nueva hermosura. Tarde te he amado porque yo te buscaba fuera, mientras que tú estabas dentro. Fue impactante. Me dice: y bueno, y eso, si uno tiene la interioridad, corre el peligro de agotarse en la subjetividad, en el solipsismo. Le dije: hay un gran seguidor de San Agustín, un milenio después de su vida, Hugo de San Víctor, uno de los hombres más destacados de la escuela de San Víctor, que fue la antesala de la Universidad de París. Este gran agustiniano en un momento dice: videtis omnia dice, nihil esse superfluum, quartata scientia iucunda non est. Todas las cosas claman, nada es superfluo. Una ciencia recortada, una ciencia censurada, una ciencia disminuida, no es fecunda ni es feliz. La interioridad, comentábamos por Luis Alberto, hace precisamente que uno se coloque, ¿no?, frente a cualquier objetividad y trate de no perderse detalle. No hay palabra en un escrito que deje de tener significado. Es muy importante. Entonces, la interioridad incluso nos ayuda a ver con mayor objetividad, con mayor racionalidad el mundo de fuera. Estuvimos conversando sobre eso como 3 horas y reitero, fue ahí el inicio de esta auténtica comunión espiritual entre un hombre ya consagrado y un jovencito que estudiaba todavía, que podía ser su nieto. Fue ese el inicio. Luis Alberto Sánchez fue un hombre completamente humano, toda la plenitud eterna. Él podría decir, como los antiguos griegos y romanos,
Nada de lo humano me es ajeno. Y sufrió con todos los humanos. Empecé. Nace en una familia muy criticada, muy condenada socialmente. Estamos a fines del siglo XIX, no del siglo XX, y que dos primos o hermanos se casen, era sumamente condenado. Luis Alberto Sánchez habló un poco de esto, pero a mí me confesó todo lo que ello significó, e incluso consideraba que la muerte prematura de su madre se debió en gran medida a todo lo que había sufrido por el hecho de haberse casado con su primo hermano. Entonces, no fue una vida fácil desde su nacimiento. Nació en una familia anatematizada en ese momento por el hecho de ser hijo de primos hermanos. La madre murió siendo muy joven. Quien se dedicó completamente a su educación fue su abuelo Rosendo, abuelo por parte de padre y tío abuelo por parte de madre. El abuelo Rosendo lo educó en prácticamente su hijo. La gran, digamos, el gran soporte, el gran apoyo que tuvo Luis Alberto Sánchez fue por su abuelo Rosendo. Luis Alberto, en más de una oportunidad, cuando me ha hablado de su abuelo Rosendo, no pudo impedir que algunas lágrimas asomasen a sus ojos. Y me hablaba, ¿no?, de cómo su abuelo, con gran sacrificio, mandó hacerle con anticipación su escritorio a Inglaterra, que se lo entregó cuando él precisamente presentó su tesis sobre el elogio de Manuel González Prada, que es un escritorio especial, no tiene clavos, no tiene cola, sino como los juegos de Lego se van armando. Cuando murió Luis Alberto Sánchez, sus hijos pugnaban por llevarse el escritorio, y la tía Rosita, como yo le decía a su esposa, siempre llanamente dijo: no, eso es para mí. Y lo tomó como para sí. ¿Para qué? Para decirme que estoy enviando el escritorio, pero que conste que eso no te lo dejó Sánchez, porque ella nunca le decía a Luis Alberto: eso te lo regalo yo. Y me dio el escritorio con el asiento que le mandó a hacer el abuelo Rosendo a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Lo cual indudablemente para mí tiene un significado muy especial. Luis Alberto empezó a tener dificultades con la vista desde muy niño, desde niño. Y el abuelo Rosendo lo llevó al médico para que le vea la vista. Y el médico dijo que tenía una congénita lesión ocular, producto de que los padres eran primos hermanos. Nuevamente la carga de ser hijos de primos hermanos, que tenía, hoy día no significa nada, pero figúrense en esa época lo que sí significaba. Y que indudablemente su pronóstico era que Luis Alberto se iba a quedar ciego cuando llegase a la adolescencia. Lo que no sucedió, ¿no? Se le fue reduciendo la vista, pero no perdió completamente la vista. Y el abuelo lo educó para cuando se quede ciego. Le tapaba los ojos y lo obligaba a que suba y baje las escaleras cuando tenía 4 o 5 años. Que comience sin botar absolutamente nada con los ojos tapados. Que se le hablase bajo un ángulo y él dirigiese la mirada y la cabeza hacia el sitio donde se le estaba hablando. Vale decir, Luis Alberto fue educado por su abuelo para que cuando se quedara ciego no se amilane por haber perdido la vista. Esto es algo importante porque hay veces la gente no lo comprende. Y hay una anécdota que creo que es interesante. Los reyes de España, recién casi cuando retornó la monarquía de España, vinieron acá al Perú en tiempo de la Constituyente. Y Luis Alberto Sánchez dio el discurso de bienvenida a los reyes en la Constituyente. Y Luis Alberto Sánchez, cualquiera pensaba que estaba leyendo
porque ponía los ojos, los acercaba, los distanciaba. En la noche hubo una ceremonia en la casa del embajador de España y yo lo acompañé a Luis Alberto Sánchez, quien me presentó como su asistente. Y en un momento, estaba libre, el rey me hace un signo para que me acerque. Yo le digo, sí, majestad. Me dice, doctor, disculpe, quiero hacer una pregunta. Yo diga, majestad, ¿el maestro Sánchez tiene algún método especial de lectura? Digo, no, ¿por qué? Porque efectivamente estaba leyendo, pero las hojas estaban al revés. Y yo le dije, majestad, el maestro Sánchez es invidente. Hace muchos años ya perdió completamente la vista. Y el rey, que era muy campechano, soltó una carcajada que creo que se había escuchado a 2 cuadras de donde estaba. Y ahí estaba la diferencia con Jorge. Jorge ponía la vista, Sánchez nunca. Fue educado. Y el abuelo, además, señaló precisamente por el hecho de que estaba convencido que Luis Alberto iba a perder la vista en la adolescencia, a que de niño practicase deportes. Luis Alberto Sánchez sabía de fútbol, le gustaba el fútbol, fue boxeador, fue grimista, nada del humano le fue ajeno, y entre otras cosas, fue un gran bailarín y un gran cantador de tangos. Yo recuerdo en su casa, ¿no?, cómo se ponía a cantar tangos. Nada del humano le fue ajeno. Y eso lo fue formando, lo fue fortaleciendo. A Dios gracias, no perdió la vista, pero se acostumbró a aprovechar todo instante, no perder un solo minuto de su tiempo. Jasper, que también tuvo una enfermedad, pero ya no una enfermedad de la visión, pero sí que lo obligaba muchas veces a estar echado varias horas durante el día. Señalaba que lo primero que se propuso, igual podía haber sido no perder un solo instante, un solo minuto. Yo nunca lo vi perder un minuto de su tiempo, siempre estudiando, siempre aprovechando cada instante. De ese modo fueron pasando los años, se graduó con honores, se casó muy joven, y viene ahí también un gran dolor de su vida, ¿no?, del cual él no hablaba, pero yo soy testigo de cómo, a pesar de los años, todavía le dolía. Su esposa, la madre de sus 2 hijos, lo abandonó y se fue con un amigo. En la Constituyente del 31, eso me lo contó Sánchez y yo lo he podido leer también cuando fui asesor de Peperucho, cuando él presidía la comisión, ¿no?, de Relaciones Exteriores y después de acusaciones, de leer que efectivamente están en las actas. Estando en la discusión, un opositor a su pensamiento le gritó cornudo. Se formó pues un bolondrón, le pidieron a la persona que retire su palabra, pero Sánchez dijo, no, disculpe que no retire la palabra. Y empezó a hablar. El Señor me ha llamado cornudo porque es el modo como se dice acá en el Perú a las personas a quienes su novia, su enamorada, su esposa, como se dice corrientemente, le sacan la vuelta. Pero nosotros sabiamente, en esta constituyente, hemos creado el divorcio. Y con el divorcio eso desaparece. La persona como yo, que fue cornudo, se divorcia y ya deja de ser cornudo. Pero hay una cosa que ninguna constitución ni ninguna ley puede remediar, que es lo que pasa, ¿no?, con ese congresista. Es un HP. Y eso no hay
ley ni constitución, pero voy a reivindicar. Pero eso fue muy. Al poco tiempo, Luis Alberto se casa con Rosita. Ella tenía 4 hijos de su matrimonio y él tenía 2. Pero tanto él adoptó los hijos de Rosita como Rosita los hijos de él. Y los 6 se terminaron, ¿no? Apellidando Sánchez de León. Viene la persecución. Eran 6 niños. Él, su esposa, en el destierro, pasando más de una privación. Son cosas que hay que recordarlas de cómo ha sufrido esta gente, la privación que ha sufrido. No era fácil dar alimento, dar vivienda, dar vestidos a tantas personas. Y él trabajaba, ¿no?, de la noche a la mañana, pero siempre aprovechando todo minuto, todo segundo que tenía para seguir estudiando, para seguir investigando. Jamás dejó de estudiar, con una voluntad completamente férrea. Poco tiempo después que yo lo conocí, algunos meses, se dio el golpe militar de octubre del año 68. Luis Alberto, ¿no?, se vio no solamente privado de su pensión, de ingresos. Dicho sea de paso, también conviene que se sepa, Luis Alberto siguió apoyando y ayudando a sus hijos hasta su muerte, incluso económicamente. Luis Alberto tuvo hijos, algunos de los cuales le dieron fuertes dolores de cabeza. Mucho. Y esto hay que saber. Y Luis Alberto Sánchez siempre solucionando los problemas, ¿no? Pero esas cosas se tienen absolutamente que saber. Yo soy testigo que Luis Alberto Sánchez, hasta cuando estaba postrado en su última enfermedad, nunca dejó de ayudar y de apoyar a sus hijos, incluso económicamente. Cuando él ya no tenía nada, se vio privado de todo. A Dios gracias, la acusación que se le hizo no prosperó. Estuvo ahí el doctor Hermosa, Carlos Hermosa, claro, que se portó muy bien, juez, que lo liberó, ¿no? Pero quedó completamente aislado. Muchos de los que después acompañaron a Luis Alberto, no porque lo hayan traicionado, que fueron amigos antes y dejaron de ser amigos, sino que recién tomaron contacto con él, se hicieron inseparables de él, pero ¿a partir de cuándo? De la constituyente. así es. En esos momentos tenía mucha dificultad. Estaba completamente solo. La persona que lo acompañaba, que estuvo siempre pendiente en todo tiempo, fue Alberto Franco, el dentista que ya nos dejó hace algunos años. Los días domingos en la mañana recibía religiosamente la visita de Ramón Ponce de León, de su médico Ernesto Ríos, de Pepe Lucho Delgado, que estaba ahí en la mañana. Yo iba en la tarde, ¿no?, a acompañarlo, y a eso de las 6 de la tarde solía ir Alberto Franco para sacarle una vuelta, pero antes que sean las 6 de la tarde, y eso ya se hizo tradición hasta el día que murió, la tía, los días domingos, ¿no?, la tía Rosita me decía: acompáñame a rezar el rosario, que lo rezábamos en esa salita que tenía antes, sus sales, rezábamos el rosario. De repente, cuando estábamos en el primer misterio, sonaba el timbre, y Rosita, como fuerte, le decía, porque ya nunca le dijo Luis Alberto: Sánchez, anda a pecar, que yo me quedo acá con el grito para rezar, para que Dios perdone tus pecados.
esa Rosita, los dos estuvieron muy vinculados a mí. Lo debo agradecer, ese cariño inmenso, que no tuvo ningún tipo, así decirlo, de oriente. Y esto demuestra también la grandeza de ambas personas. Luis Alberto Sánchez consideraba como una persona detestable, que no lo pasaba. Llega, digamos, un odio casi mutuo con el poeta Gustavo Valcárcel. Y Gustavo Valcárcel era también muy amigo mío. Y los dos respetaban. Lo único que algunas veces Luis Alberto me decía, ¿qué dice su amigo ese viejito borrachito? Refiriéndose a Gustavo. Y Gustavo me decía, ¿qué dice su amigo ese viejo verde que todavía sigue persiguiendo mujeres? Igual, Rosita tenía ciertas posiciones muy fuertes con Elena Tábara, la bella Elena. Pero muchos saben cómo me estimaba y me quería a mí la bella Elena, y nunca se puso Rosita ni la bella Elena, eran gente de otro nivel. Yo podía ser amigo de Elena, claro, por supuesto estaba más vinculado a Luis Alberto Sánchez y a Rosita. Rosita siempre estuvo al lado. Fue una mujer realmente excepcional, con la apariencia externa de una mujer muy dura, muy fuerte, de un gran corazón, ¿no? Era una mujer de armas tomar. Se dice que en más de una oportunidad incluso se había ido a las manos con la bella Elena. Era una mujer, pero de un gran corazón, de un gran corazón. Está, reitero, Luis Alberto completamente abandonado. Yo viajo poco después a Europa a hacer mi posgrado, y cuando retorno el año 74 voy a visitarlo a Luis Alberto, y lo noté un poco demacrado, un poco decaído, un poco, digamos, bajo de pilas, como se dice, ¿no? Pero me pareció muy galloso. Tenía una cantidad de luces encima de su escritorio sorprendente. Ya está. Los ojos, lastimaba los ojos esa cantidad de luz que tenía. Al salir, yo apago la luz. Y el maestro Sánchez, como siempre tengo que aprieta y prende la luz. Y yo le digo, maestro, disculpe, ya he apagado la luz. Y él voltea y me dice, no. Sí, las luces recién las he apagado yo, están apagadas. Y no se ve. Con tremendas luces ya no veía la luz. Ya había perdido completamente la vista. Bueno, eso lo llevó una. Yo hablé con la tía Rosita y le conté el hecho y le dijo, sí, y yo quería hablar contigo porque no te imaginas la depresión en la que está Luis Alberto Sánchez. Ya ha intentado suicidarse y está pensando en el suicidio. Esto se debe saber. Yo pensé rápidamente, no es porque haya perdido la vista, sino porque él fue educado para no amilanarse cuando perdiese la vista. Fue por una sencilla razón, que pensaba que ya no podía leer ni podía escribir. Y fue eso. Y siguiendo un consejo que me había dado muchísimos años antes uno de los grandes profesores que tuve en el seminario, el padre Edmundo Cheliga, que me dice que en situaciones así no hay que tratar de dar consejos religiosos, morales, sino tratar de encontrar soluciones netamente humanas, como debe ser. Entonces, lo primero que fue eso. La depresión no es producto de que se haya quedado ciego, sino que no puede leer y que no puede escribir. Jaspers, cuando habla del suicidio, que hace una defensa no del suicidio, sino un llamado de comprensión a los suicidas, habla de las situaciones límites.
todo ser humano tiene una situación límite, algo de lo cual ya no puede soportar. La vida termina teniendo ya ningún sentido y que por lo tanto la única salida es la muerte. No es que ya, pues, como le dije, durante 30 años que enseñé filosofía contemporánea y que Portugal de la Universidad Católica haya propiciado el suicidio, sino que lleva a la comprensión porque esta persona se ha suicidado porque llegó a una situación límite, vale decir, porque estaba frente a un peligro que ya dentro de su cultura de valores, dentro de su misma personalidad, ya no se podía pasar. A lo que había que hacer era encontrarnos. En primer lugar, él tenía un trabajador del hogar llamado Celestino. No sé si recuerdan, pero Celestino. Lo ejerce para que lea con acento, de modo bien, y terminó siendo un gran lector. Leía ya muy bien y le leía a Luis Alberto Sánchez, porque yo trabajaba, yo no podía estar leyendo. Y le señalé, maestro, vamos a ver cómo. Me dijo, bueno, Hugo, yo ya cuando no tenía visión, escribía de memoria en la máquina de escribir. Entonces dije, bueno, hagamos el intento. Y se propuso escribir apuntes para una biografía de la por esa obra. Se sentaba en la máquina, lo escribía y me daba los papeles a mí para que yo los vuelva a escribir, se los lea y fuesen a la publicación. Algunas páginas que ganas menos estaban bien, pero bastaba que se equivocase en una letra para que todos se equivocasen. Incluso yo me hice una plantilla que si en una de esas letras se había equivocado, cuál era, digamos, la relación con las otras letras a máquina para poderlo hacer, ¿no? Hice la plantilla, pero aún así era muy difícil. Incluso en una oportunidad me dio páginas en blanco porque había escrito cuando la máquina estaba sin cinta. Yo se lo volví a leer y así salió apuntes para una biografía de Lapra. Y en ese momento le digo, fíjese, maestro, yo cada día en ciertos temas atallados, tengo más trabajo, tiene que cambiar. ¿Por qué no utiliza ya la técnica moderna? Grave. Y a partir de ahí, y empezó a grabar, ya todas las obras posteriores ya fueron grabadas y después escritas. Pero esa obra, la primera, después de salir de esa gran crisis, apunte para una biografía de Lapra, y que eso se sepa, lo escribió ciego a máquina de escribir. Con todos los errores, a máquina de escribir. Hubieron unos hechos que también ayudaron a que empezó nuestro gran enfrentamiento con todos los caviares que habían distorsionado completamente la historia del Perú de los primeros años. Y nos dividimos el campo de él. Él se iba a enfrentar desde un punto de vista histórico y yo me iba a enfrentar desde un punto de vista ideológico. Ahí están Isobel Mayate, allá de la torre del marxismo indomexicano, que fueron los elementos por los cuales nos enfrentamos a todos ellos. Y eso le dio nueva vida. Empezó ya a salir en televisión, en la radio asistía. Y hubo un hecho también que para él tuvo una gran importancia. Que donde iba, lo aplaudían, lo trataban con gran cariño. Y me decía, Hugo, conmigo ha pasado. Yo siempre fui una de las personas que era más antipática, que caía mal donde iba. Recién me he vuelto simpático de viejo y ciego. Recién ahí me he vuelto simpático. Y empezó realmente su vida, vino la constituyente. En esos momentos, incluso se hablaba en el año 73, 74, de Sánchez, que ya estaba en su definitiva ocaso, que ya no tenía nada que hacer, que ya estaba reblandecido. E incluso cuando Mosca Azul le pide
a Luis Alberto para que tenga unas conversaciones con José Miguel Oviedo, que se publicaban en Mosca Azul como conversaciones. Al salir de la Casa de la Cultura, donde era el director José Miguel Oviedo, lo dijo, y después yo hablé con él porque era amigo mío, no era un hombre malo y un hombre honesto, incluso intelectualmente. Al salir dijo, voy a verlo a ese vegetal que ya está con arteriosclerosis y dice cosas completamente impensables. Para él era impensable que Luis Alberto Sánchez dijese que Mayate había sido aprista, que Mayate había organizado el aprismo en Lima, que Amauto había sido tribuna aprista. Cosas que cambiaron completamente, porque después de ese enfrentamiento muy fuerte que tuvimos, donde él aplaudía cuando yo me enfrentaba a Matos Mar, a Agapio Bonilla, a Espal, incluso en algún momento me enfrenté, pero amablemente, porque era muy amigo mío, con Fernando Fuenzalida cuando escribió sobre el indigenismo, ¿no? Y desconoció completamente a González Prada, ¿no? Pero él lo rectificó, él gozaba, era una muy fuerte, vino la constituyente. Pasan unos años, viene el golpe de Fujimori y le corta la pensión a Sánchez, a todos, incluso a Belaúnde, no tenían pensión. Luis Alberto, para vivir, tenía que malvender sus cuadros, sus obras de arte, sus cosas. Yo recuerdo con cuánta alegría recibí la noticia porque le había ofrecido, y yo hice una comida en mi casa con los hermanos Nicolini, muy amigos nuestros, ¿no? Que Luis Alberto Sánchez dijo que estaba dispuesto a vender sus obras al tercio de de lo que valían en el mercado, de la tasación. Yo dije, no, de ningún modo, maestro. Y fueron subiendo porque querían pagar todo, y después, como Luis Alberto, llegaron a que les iba a pagar los 2 tercios. Yo tengo las cartas de Luis Alberto agradeciendo, incluso pidiéndome, me han dicho que me van a pagar tal día, si usted puede hablar con ellos porque delante en el pago, porque estaba en una necesidad enorme y se portaban ahí muy bien, doctor. El día, pocos días antes de morir, fue la última vez que hablé con Luis Alberto Sánchez, y esto ya es importante también porque, reitero, mi historia desde el año 68 es inseparable a Luis Alberto Sánchez. Ha habido una unión muy profunda, muy grande. Ya se empezaba a iniciar la persecución noble de la que fue víctima, y que en esta persecución estaban algunos apristas. Efectivamente, poco después de la muerte de Luis Alberto Sánchez, fui acusado constitucionalmente, y un congresista aprista fue el que movió esa acusación, y todas las células parlamentarias apristas, de excepción de Agustín Mantilla, votaron a favor de la acusación. Yo fui acusado con el voto aprista. Y Luis Alberto Sánchez, viendo todo esto, me dijo, Hugo, quiero pedirte que me prometas algo en mi lecho de muerte. ¿Cuál? Nunca te vas a apartar de la paz. Pueden hacer cualquier cosa, seguramente van a hacer cosas muy feas, pero nunca te apartes de la paz. Yo dije, jamás me voy a apartar. Para mí el APRA es Víctor Raúl, es usted, el amigo Prialé, son los grandes líderes apristas, y no la mediocridad que se ha apoderado del partido. Cuando efectivamente se hizo público que el APRA apoyaba mi acusación y que los únicos que me defendían eran las personas de izquierda, que se portaban muy bien, fueron los que me cobijaron de la izquierda. Muchas personas, entre ellos mis hijos, mis familiares, decían, mi hijo me dijo, papá, si tienes un poco de dignidad, tienes que salir del APRA, tienes que renunciar al APRA. Nunca renuncié al APRA. Distinguí que una cosa es el APRA y otra cosa era lo que podían hacer algunos apristas. Y fundamentalmente jamás olvidé
la promesa que le hice a Luis Alberto Sánchez en su lecho de muerte. Jamás me apartaré de la tierra. Luis Alberto fallece. Viene su velorio, por supuesto. Se señaló que no quería recibir honores, que no fuese al Congreso, que solamente se aceptó que pasase un momento en la casona de San Marcos. Y estando en el velorio una noche, se me acerca Anel Tausen, la viuda de Tausen, hablo de la madre, no hablo de la hija, de la que no hablo. Anel Tausen se me acerca y me dice: oye, va a estar viniendo Yochiyama, y Rosita está en la puerta esperándolo, porque le va a dar un bofetón y lo va a botar con ajos y cebolla. Me dice: anda, porque Rosita, la única persona que puedes escuchar es a ti. Digo: fíjate, la tía Rosita, cuando está en estas cosas, no escucha a nadie. Lo que voy a hacer más bien es salir afuera, esperarlo a Yoshiyama afuera, y le voy a agradecer, le voy a dar explicaciones y decir las razones por las cuales debe retirarse. Y así sucedió. Salí, me pegué a Yoshiyama, él lo entendió muy bien, lo acompañé hasta el auto, no hubo ningún escándalo. Al día siguiente me llama el presidente Fujimori. En primer lugar me dio el pésame por la muerte de Luis Alberto, porque me dijo: a mí me consta lo que ha significado Luis Alberto para usted. Y en segundo lugar me dijo: fíjese, yo decidí darle honores, no de ministro de Estado, sino honores de presidente, pero la familia ha rehusado. Me dijo: le agradezco el gesto que estuvo el día de ayer, que hubiese sido un escándalo mayúsculo para todos, hubiésemos quedado muy mal como país. Pero explíqueme, doctor, ¿por qué hay tanto odio? Yo le dije: fíjese, presidente, al maestro Sánchez, para poder pagar los altísimos costos de la clínica, de los remedios, ha tenido que malvender cosas. Y el problema no es solo de él. Yo soy testigo en 2 o 3 oportunidades que he ido a visitarlo al presidente Belaúnde, que algunas personas vinculadas a él le llevaban las comidas en tupper para que los pusiese en frigider, porque no tenía de qué comer. Compañeros, yo me pregunto, eso sucedió hace menos de 30 años. Hace menos de 30 años una persona que había sido 2 veces presidente de la República se queda sin pensión y no tiene que comer. Una persona que había sido 3 veces rector de San Marcos, presidente del Senado, 3 veces presidente del Consejo de Ministros, vicepresidente, presidente en funciones de la República, para poder subsistir, para poder pagar sus gastos médicos, tenía que malvender. Menos de 30 años. ¿Qué ha pasado en el país en esos 30 años? Donde haga cualquier pichibuchi con un cargo completamente tangencial se vuelven millonarios. ¿Qué ha pasado en estos 30 años? Es una pregunta que les digo honestamente, todavía no encuentro una respuesta. ¿Cómo se ha podido deteriorar el país en esos 30 años? El presidente Fujimori, cuando le dije eso, y dicho sea de paso, él fue elegido, llega presidente electo la primera vez que hablé con él y que recién lo conocí, y acababa de aparecer la segunda edición editada por César Calvo de mi obra El pensamiento de González Prada, y la ley. Y él la leyó, creo que uno de los mayores lectores que he tenido de mi obra sobre visión de un apóstol fue Fujimori. Me dijo: fíjese, usted cuando habla de González Prada dice una frase que se me ha quedado en la memoria. Dije: muchas veces el problema no es el Papa, son los sacristanes. Yo le aseguro que no sé nada de esto. No sé si será verdad, estoy repitiendo lo que él me dijo. Pero lo que sí le digo es que hoy o mañana pongo foto a esto, y hoy o mañana la viuda de Sánchez va a recibir la pensión con todos los devengados, igual el presidente Belaúnde. Y así.
Pero son cosas que pasan. Vivimos en unos momentos y lo que me enseñó Luis Alberto Sánchez es lo mismo de Víctor Raúl. Contra los odios, contra las persecuciones, no debemos tener memoria. Debemos buscar la unificación, debemos buscar la concordia del ser humano. Bueno, me he sentido quizás demasiado. Quiero terminar con el perdón de ustedes, de decirle a Luis Alberto Sánchez desde el cielo un abrazo y un beso. Muchas gracias. Con el permiso de los asistentes y mi querido amigo y compañero Hugo, quisiéramos compartir el canto de Happy Birthday a Luis Alberto, pero brevemente la tortita que hemos pedido por ahí, un queque, no torta, recién. ¿Puedo hacer una consulta mientras? ¿Cómo no? ¿Cuál es en función todavía, cuál es la última obra aprobada por Sánchez en vivo? La última obra está inédita, la tengo yo, Inédita. que se llama El terrorista, que es una novela como las últimas que él graficó, De su esperpento. que es sumamente interesante porque señala dos aspectos que son fundamentales. Uno de ellos es un análisis psicológico, que cómo esas actitudes terroristas se van desarrollando subconscientemente a lo largo de una familia, el sufrimiento del abuelo, del padre y del hijo. Y por otro lado, señala la gran responsabilidad de la universidad en el gobierno terrorista. ¿Y esta obra pertenece a su clásico esperpento, a sus 4 obras? En los últimos años, o sea, son como las novelas cosas que Esa es como lo de los relatores. último que no lo publicó y que está dentro de lo que yo he recibido. Invitamos al compañero Enrique Melgar para que pueda ayudarnos a cantar el Viverre con esa voz. La entonación. Por favor, adelante, vamos a cantar el Buenas noches con todos. Nos ha traído tan cerca Sánchez que hasta tenemos una torta de cumpleaños. Está vivo Sánchez. Entonces vamos Viva a Sánchez. Happy birthday to you. Happy birthday, Luis Alberto. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Deseamos a ti. Cumpleaños feliz.
que lo cumplas felices, hasta el año 10.000. ¡Resura por Luis Alberto Gil! Ahí está. El nombre de Luis Alberto. El nombre de Luis Alberto. ¡Bravo! Bien, aplauso. ¿Verdad? Esto es lo más tierno que he visto en el aniversario de alguien que no está, entre comillas, porque bien que está. Para nosotros está. Alujita, hay que tener cuidado porque está Luis Alberto Santos. Sí. Salud por Luis Alberto, salud por todos ustedes, salud por Luis Alberto, larga vida. Salud. Por Luis Alberto, larga vida. Larga vida. Larga vida para Luis Alberto. Está bien. Felicitaciones. No, es algo tan tierno, ¿no? Emocionante. Nosotros somos